Y bueno, pues ante el panorama que tendremos en este 2023, entre que sí va a haber recesión, entre que las dificultades económicas, entre que la inflación y muchísimas cosas más que pasan en este país, pues parece ser que a pesar de todo eso, hay buen optimismo en este país para este 2023. Y justo tenemos en la línea a Omar Estrada, él es CEO de Evidence Lab, para hablar justo del optimismo de los mexicanos. Omar, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Sandra, buenas noches. Muy bien, encantado de compartir el optimismo que se nota en el mexicano, según los estudios que hemos venido desarrollando para iniciar este año y a ver cómo está ese mood, estado de ánimo del mexicano, Luis. Perfecto, y bueno, pues cuéntanos, 85% de optimismo para este 2023, ¿cómo es eso? Pues fíjate que este es un estudio que en Evidence hemos desarrollado desde hace más o menos 8 años, cada vez que cerramos el año, cómo lo cerramos y cómo lo estamos iniciando. Y no es una sorpresa que ahora, en el 2023, el mexicano ve un año con mucho optimismo, pero haciendo un recuento en realidad de todos los estudios que hemos venido haciendo, revisando, cada año el mexicano ve con buena cara el año nuevo. Fíjate que eso creo que es algo de la parte de la parte cultural de cómo los mexicanos nos renovamos cada vez que termina un año y cómo vamos iniciando con esos bríos, con ese optimismo y con esa manera de decir lo que viene va a estar mejor o puede estar mejor que lo que pasó, ¿no? De lo que fuimos dejando. Pero si se dan cuenta un poco, bueno, ya les platicaremos, está en nuestras redes sociales, les compartimos este estudio que es un infográfico, y vemos que en ese estudio del 2022 fue un año que se cerró, o lo cerramos los mexicanos como un año crudo y con un año además incierto. ¿Por qué? Principalmente porque, bueno, nos acompañó todo el año pasado las noticias de índole financiero sobre la recesión que venía acumulándose de los años en pandemia y la inflación que lo empezamos a ver cómo nos iba afectando día a día, poco a poco, en nuestros bolsillos. Aunado a toda la percepción de la inseguridad que se fue aumentando, los índices de seguridad tanto doméstica como de alto impacto a lo largo y ancho del país, y el tema de cómo es que el año pasado en realidad pues, nuestros hijos, nuestros niños regresaron a las aulas. Y venían recibido también, estamos viviendo todavía las consecuencias de estar 2 años en la teleeducación, ¿no? En el homeschooling famoso. Y entonces hoy la pregunta con la que cerramos el año pasado es qué tanto quedó ese rezago educativo, se acumuló a partir de los 2 años en pandemia. Y la otra, pues bueno, un tema económico con el alza de precios, con el tema de la inflación, el bolsillo del mexicano terminó mermado, ¿no? Aunado a la percepción de salarios y de empleos mal pagados. Sin embargo, la parte que hace que retomemos estos bríos es que estamos saliendo ya, asume el mexicano, que estamos saliendo ya el 53% de los mexicanos asume que ya salimos de la era COVID, ¿no? Ya estamos entrando en la era post-COVID. Digamos que aunque haya una cuarta, quinta, sexta ola, ya sabemos de qué se trata, ya sabemos que no nos vamos a morir, o ya hay más certeza de que tenemos más certeza que no vamos a morir, ¿no? Por la vacuna, porque ya hay tratamientos, porque todo el mundo le perdió miedo a ese canijo bicho. Y esto hace que, pues en realidad, el mexicano diga que ve con optimismo un 85% en las diferentes encuestas que publicaron a otras agencias consultoras, y las de nosotros, pues coincide que es un porcentaje muy alto de esa percepción positiva que tenemos el mexicano para arrancar con toda la energía, con una mirada positiva, optimista y muchos bríos el 2023. Omar, pero llama la atención... perdón, adelante. Sí, no, te escucho. Bueno, me llama la atención justamente que en medio de una inflación tan alta como la que cerró México, y estamos cerrando y estamos comenzando, en medio de una situación de inseguridad bastante fuerte en algunas entidades del país, ¿sí? Es que se dé este ánimo. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre esta situación, si no impacta justamente en esta percepción, y cómo es su metodología, cómo es que llevan a cabo esos estudios, cada cuándo, y cómo es que piensan hacer algún seguimiento?
Claro, mira, el seguimiento lo hacemos año con año. En diciembre y enero hacemos estas inmersiones tanto de corte antropológica como también levantamiento de encuestas vía panel online. Ahí preguntamos, hacemos las mismas preguntas desde hace 8 años, cómo cierras el año y después cómo arrancas. Y una cosa bien interesante de este optimismo, fíjense, es como el mexicano ha aprendido a desarrollar una especie de enzima ante la cuesta de enero. Recordar esa frase con la que ya llegó la cuesta de enero, ya se deja ver la cuesta de enero. Pues la cuesta de enero, hoy el mexicano es encima de la que hablamos, es que dicen que ya no estamos, que no se siente una cuesta de enero, porque vivimos de manera permanente con la crisis económica. Claro. Entonces nos hemos hecho, de alguna manera, hemos generado esa vulnerabilidad a decir que la cuesta de enero ya no pesa, porque así es la forma en cómo se vive la economía en el país. Y hemos detectado, por ejemplo, que esa cuesta de enero es a veces más emocional porque se pierde, hoy termina los festejos, ¿no? Hoy esta noche muchas de las familias o la gente que nos está escuchando seguramente ya va al trayecto a la casa de sus familiares a partir la rosca, o si no es que ya partieron más de una rosca en el día de hoy. Eso que hace, pues hoy se terminan las festividades, las reuniones que empezó en el famoso Guadalupe Reyes, ¿no? Y la cuesta de enero que más se siente es la social, porque la económica es con la que vivimos a lo largo del año. Y este año en particular, algo que nos estaban, que detectamos es que dicen que la cuesta de enero o la crisis económica de fin de año empezó en noviembre, no necesariamente se siente hoy, en este mes, sino ya la venimos sintiendo, pero lo que pasa con los mexicanos donde surge este optimismo es que nos acostumbramos rápidamente, y algo que hemos estudiado a lo largo de los años es que se ha generado una especie de resiliencia permanente ante los temas económicos. Hoy veía en redes sociales mucha gente en Sinaloa que publicaba fotos tomándose un café en el centro, ¿no? Como retomamos de inmediato nuestra vida cotidiana, lo más normal posible en el menos tiempo que nos pueda llevar, ¿no? Entonces creo que es algo que también los mexicanos vimos también, por ejemplo, revisando los históricos, como cerramos el 2018 y 19, después del temblor que nos sacudió, el mexicano decía, bueno, lo que viene es levantarnos de los escombros. Esa era como la frase o los verbos que utilizábamos para empezar el siguiente año. Entonces, esto es algo que al menos hoy me llama mucho la atención, que año con año siempre vemos con buena cara el inicio de un nuevo ciclo, de un nuevo año, Sandra, Luis. El año pasado, ¿cómo cerramos? Bueno, a principios del año 2022, ¿cómo era el ánimo de los mexicanos? Fíjate que es interesante porque es optimista también, con una mejor cara a lo que habíamos vivido previo a la pandemia, pero ahí el código era, vamos a vivir lo mejor porque hemos aprendido muchas cosas de este encierro, de este aislamiento. Entonces su forma de manifestar cómo iba a venir el 2022 es un estado de ánimo positivo, porque ya íbamos a salir de casa, ¿no? Íbamos a sacar lo mejor de nosotros, estábamos mirando hacia afuera. Fueron un par de años, un año y medio previo a un ensimismamiento, al aprender a vivir en nuestras cuatro paredes, y desde el año pasado ese optimismo se reflejaba en, es el momento de volver a salir y dejar, digamos, ese hibernamiento que nos llevó la pandemia, ¿no? Claro. Entonces tenía muchas ganas de nuevos proyectos, tenían ganas de aprender o tener herramientas que aprendimos, se supone que aprendimos todos de lo que nos dejó la pandemia, lo que aprendimos el guardarnos en casa y lo que aprendimos como familia. Ese era el código que hace un año se vivía. Hoy el optimismo está reflejado principalmente en nuevos planes, en temas de aprendimos a ahorrar, ¿no? Los que pudieron ahorraron, y eso es algo que se manifiesta en este optimismo. También los planes para mejorar la salud, nos vimos con mejores formas a través de la alimentación, a través del cuidado físico, menos enfermedades en casa, ¿no? Por este aislamiento, mejorar y apostarle hoy al acondicionamiento físico y mantener y mejorar nuestros hábitos
de consumos alimenticios. Digamos que esos son los cuatro referentes para hablar de este optimismo. Y la otra que es bien interesante, por último, es un punto bien interesante, con los ajustes del salario mínimo y sobre todo con la reforma de ley de las vacaciones dignas, hoy el mexicano siente que se está haciendo justicia laboral. Hay una sensación de justicia laboral histórica y el optimismo también lo hemos reflejado porque vamos a tener todos los mexicanos más días de vacaciones. Claro, es muy, muy interesante. Muchas gracias. Pues ahí está la información, por supuesto. Omar Estrada, él es CEO de Evidence Lab. Muchísimas gracias. Y bueno, pues si usted se siente con un poquito más de ganas, con un poquito más de optimismo, ya sabe por qué es. Efectivamente, hay razones para estar más feliz, a pesar de que todo el panorama parece completamente oscuro. Muchísimas gracias, Omar.